Buenos días, mi nombre es Karen Lorena Martínez, pertenezco al programa de psicología. Eh, Comparto con ustedes respetuosamente el tema que escogí, la pena de muerte en Colombia, enfocado en la pregunta: ¿está usted de acuerdo en instaurar la pena de muerte en Colombia? El título que doy a este es Pena de muerte en Colombia, ley del embudo, justicia o injusticia. Pues como algunos sabemos o tenemos conocimiento, la pena de muerte es la última modalidad de castigo cruel, inhumano y degradante de la historia. Crea en el ser humano, en cada persona, en cuanto a su dignidad, preocupación por la vida, bienestar, en el uso de procedimientos en contra de sí. En Colombia este procedimiento se encuentra abolido desde 1910. Dicho método pues es el más extremo, consintiendo el homicidio de un ser humano en nombre de la justicia y a manos del Estado. Es decir, que se viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que la libertad, la justicia y la paz en el mundo son derechos iguales e inalienables, es decir, que son propios a cada uno y no deben ser quitados ni vulnerados. Eh, la condena a una pena de muerte no resarce el mal causado por los delincuentes. Al contrario, esto no representa un bien para la sociedad, porque aunque los delitos vayan en contra del bienestar social, nadie tiene derecho a quitar la vida. Y aunque los mecanismos de ley son lentos, ineficientes, tenemos que ponderar principios, normas constitucionales y derechos de civiles, sobre todo en niñas víctimas del feminicidio. Nosotras las mujeres nos vemos muy afectadas por delitos que no son, a veces no merecen los castigos que deben ser, que son merecidos en estas ocasiones. Poblaciones vulnerables de la sociedad como indígenas, los afroamericanos, víctimas del conflicto armado, entre otros. Entonces se exige a nivel nacional un castigo ejemplarizante, un sistema jurídico que funcione efectivamente y no se encuentre permeado de corrupción, donde prevalezca la justicia. Esta situación es difícil en Colombia porque crea debates, enfrentamientos, divisiones y contrariedad en la población. Pues la reparación y justicia para las víctimas, como ya había mencionado antes, son afectadas física y psíquicamente, eh, teniendo en cuenta también a las familias de las personas y las víctimas que han recibido algún tipo de injusticia, de agresión. Entonces muchas veces no se cumple. En algunos casos se sacrifica justicia con el fin de conseguir un bien superior, que en este caso es la paz. Hablamos como las víctimas del conflicto armado, donde ocurrieron vejámenes, violaciones a mujeres y a niños menores de edad, violaciones, tratos inhumanos. Entonces es aquí donde entra en debate si se aplicara la pena de muerte en nuestro país. Pero entonces, ¿qué pasa con quienes hacen sus fechorías si no se les aplica la ley en su totalidad? Recordemos el caso de Rosalviera Celi, en el que el criminal ya había sido condenado por el mismo delito y sin embargo él se encontraba en libertad. Aprovechó luego de su libertad cometer el hecho horrible contra Rosalviera. Eh, el debate el debate de la implementación de este método se le suma a la Iglesia Católica, que se muestra en contra de esta pena que es irreversible, la pena de muerte, por considerarla como una venganza y que no aporta a la resocialización del delincuente. Entonces, retomando estas ideas, se hace necesario aclarar que la pena capital en Colombia se encuentra prohibida desde 1910 y se fundamentó en 1991 por el pueblo como un derecho de vida inviolable. Es un deber del país violar porque se cumpla, ya que si se instaura la pena de muerte sería algo contrario a nuestra propia constitución, porque proclama primeramente el derecho a la vida, sea quien sea. Es un derecho constitucional, nacional y universal.
junto con la justicia, la paz y la igualdad, donde la vida es sagrada. Y asimismo los gobiernos reconocen que las ejecuciones conllevan a que el resto del mundo no nos considere decentes. Entonces es un tema que abre debate cada vez que ocurre un nuevo hecho en nuestro país. No hay una respuesta concreta aún, ni mucho menos un acuerdo común entre todos. Cada uno tiene sus propias opiniones y sus justificaciones. Requiere que se creen y aplique una ley de justicia para quienes incurren a delitos como para las víctimas directas de hechos, pero no, asimismo, no recurrir a la pena de muerte, por respeto a la Constitución y por el derecho a la vida y la moral de todos como seres humanos. Muchas gracias.